Oremos. Señor, nuestro Padre querido, estamos muy agradecidos por ese tiempo que tenemos ahora. Estamos muy agradecidos por tu amor, tu misericordia con nosotros, que es nuevo cada mañana. Estamos agradecidos por tu palabra, el consejo y por la promesa del Espíritu Santo. Y pedimos en este momento el Espíritu de manera muy especial que puede darnos el entendimiento que necesitamos desesperadamente. Señor, queremos en este momento una bendición. Queremos entender más de ti, de tu plan que nos ha dado. Entonces, Señor, pido en ese momento de tu ayuda. Que habla por mí, que este mensaje sea de ti y que nos da la fuerza para obedecer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos creen que una crisis viene sobre este mundo? ¿Nadie? ¿Todos? Ok. ¿Cuántos quieren ser preparados para la crisis? ¿Y cuántos quieren preparar a nuestros jóvenes para la crisis? Así que vamos en nuestras Biblias al Daniel y capítulo 0. Oh. Algunos todavía están buscando. Es que muchas veces enfocamos tanto en la historia del éxito de Daniel, pero no hablamos de lo que da a Daniel a su éxito. ¿Cómo fue preparado Daniel para enfrentar la crisis de la vida? ¿Cómo fue educado Daniel? Y de hecho, Daniel y sus 3 amigos, sus compañeros, son representantes del pueblo remanente de Dios en los últimos días. Es interesante, hay muchos paralelos. Que Daniel y sus amigos fueron representantes del pueblo remanente de Dios en los últimos días. Por ejemplo, Daniel y sus amigos fueron un remanente. Y este hecho mismo es un representante porque el pueblo de Dios en los últimos días es un remanente. También Daniel y sus amigos vivieron en un tiempo profético. ¿Cuál? ¿Alguien sabe? ¿Cuál tiempo profético? ¿Estamos pensando? Ok, sí, 70 años, Dios dijo. 70 años en Babilonia y puede regresar a su casa, a su hogar, a su nación, su tierra. Así que el pueblo de Dios, el pueblo remanente en los últimos días, vive en un tiempo profético. Daniel y sus amigos fueron probados en el asunto de su dieta, así como el pueblo de Dios tiene una reforma pro salud, un mensaje sobre su dieta y otras cosas. Daniel y sus amigos fueron probados por su alabanza a Dios. Daniel en el foso de los leones, los 3 amigos en el fuego de oro, fuego de, ya, entienden, fiery furnace, horno, gracias. Así como el pueblo de Dios serán probados en el aspecto de su alabanza a Dios en el ley dominical. Pero hay algo más interesante. Daniel mismo es un representante del 144,000. Daniel, por 2 razones. Daniel vivió durante un tiempo cuando Babilonia física gobernó el mundo hasta el tiempo de Ciro, el rey Ciro.
Y el rey Ciro es un símbolo de Cristo. Así como el pueblo de Dios, los 144,000, viven durante un tiempo cuando la Babilonia espiritual gobierna el mundo, hasta que Jesús viene. Pero hay otra cosa más interesante. ¿Cuál problema tuvieron los príncipes cuando estaban intentando de culpar a Daniel y matarlo? Que no pudieron encontrar ninguna falta con el carácter de Daniel. ¿Recordemos la historia? No pudieron encontrar ningún pecado, ninguna falta en el carácter de Daniel. ¿Y qué dice la Biblia en Apocalipsis sobre el carácter de 144,000? ¿Qué dice? ¿Cómo? No hay contaminación, sin mancha, dice la Biblia. ¿Queremos este carácter? ¿Queremos ser como Daniel? Entonces hay que estudiar lo que dio a Daniel su éxito, lo que preparó a Daniel. Entonces, para entender eso, hay que regresar en la historia del mundo y empezar al inicio, en el sistema educativo que Dios dio al ser humano en el jardín del Edén. Encontramos que el sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. ¿Un modelo para cuándo? Todos los tiempos. Ok, ¿se aplica a nosotros hoy en día, sí o no? Sí, ok. Ahora bien, todo programa educativo tiene al menos 4 componentes importantes. Para un programa educativo necesitamos libros de texto. Necesitamos una aula, un lugar para estudiar. ¿Qué más necesitamos? Profesores, ok. ¿Y qué más? Estudiantes. ¿Encontramos eso en el jardín del Edén? Sí, de hecho sí. El jardín del Edén era el aula, la naturaleza el libro de texto, el creador mismo era el maestro y los padres de la familia humana son los alumnos. ¿Quién quiere esta escuela, ese programa? ¡Qué bendición! Y hay muchas cosas que podemos sacar de esa cita, pero quiero enfocar en 2 cosas. Dice, la naturaleza era el libro de texto. Así que podemos decir las obras de Dios. Y también dice que el creador mismo era el maestro. Si estás escuchando a Dios hablando a ti, ¿qué estás escuchando? Ok, el maestro. Dios hablando, ¿qué estás escuchando? Oyendo. Sus palabras. Sus palabras. Así que, normalmente hablamos sobre la palabra de Dios, ¿no? Pero eso es la palabra escrita. Antes que tuvimos la palabra escrita en la historia del mundo, tuvimos en el plano original todavía la palabra de Dios, pero la palabra hablada. Así que en ese plan educativo eran 2 componentes importantes y vamos a ver eso en la historia de Daniel. Las obras y la palabra de Dios. 2 cosas. ¿Cuáles son? Decimos juntos, las obras y las palabras de Dios. Ok, continuamos. ¿Dónde se centraba este plan educativo? Leemos. El sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Adán era hijo de Dios y de su padre recibieron instrucción los hijos del Altísimo. Su escuela era, en el más exacto sentido de la palabra, una escuela de familia. Una escuela de familia. Entonces, lo que encontramos en el principio del mundo, en la escuela del Edén, encontramos que el contenido era las palabras y las obras de Dios. La célula de organización era la familia y el maestro, Dios mismo. ¡Qué escuela! Pero entró el pecado en el mundo y cambió algunas cosas. ¿Qué cambió? Pues todo. Pero había algo muy específico que cambió en ese plan educativo cuando entró el pecado en el mundo. Vamos a leer.
En el plan divino de la educación, adaptado a la condición del hombre después de la caída. Ahora, ¿estamos antes o después de la caída hoy en día? Después, ok. Entonces, Dios tomó el plan perfecto de la educación y adaptó para nuestra condición hoy. ¿Qué cambió? En ese plan, Cristo figura como representante del Padre, como eslabón de unión entre Dios y el hombre. Él es el gran maestro de la humanidad y dispuso que los hombres y mujeres fuesen representantes suyos. La familia era la escuela y los padres eran los maestros. Ahora, cuando el pecado entró en el mundo, Dios dijo, pues no podemos tener la huerta como parte de la educación. ¿Dios dijo eso? ¿O sigue siendo la huerta como parte? Sigue siendo la huerta. Hemos visto la importancia de la agricultura. Dios dijo, pues no podemos aprender de la naturaleza todavía. No, sigue siendo la naturaleza. ¿Qué cambió cuando el pecado entró en el mundo? ¿Qué dice aquí? ¿Qué cambió? ¿Qué piensan? Oh, sí, ¿cómo? El maestro. El maestro. Ya no era posible para Dios comunicar cara a cara con los seres humanos. Por el pecado ha roto esa conexión. Entonces, Dios dispuso un sistema de representantes. Y lo que encontramos ahora dice, la familia era la escuela y los padres los maestros. Un nuevo nivel de responsabilidad para los padres después de la caída. Un nuevo nivel de responsabilidad para los padres. Así que el contenido sigue siendo las palabras y las obras de Dios. La célula de organización todavía la familia, pero los maestros ahora, Jesús a través de los padres. Pero vamos a ver en la historia de Daniel. Entonces, vamos 2000 años después del jardín del Edén, a la educación en los días de los patriarcas. La educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. Dios proveó para las escuelas así establecidas las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. Ahora, ¿cuáles eran las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter? ¿Qué dice? ¿Cuál ambiente? La familia, dice. La familia. Y es interesante para mí que dice las escuelas. ¿Cuáles escuelas estamos hablando aquí? El hogar. En este tiempo Dios no puso ninguna separación. Dice, la escuela y el hogar es la misma cosa. Y los padres aprenden de Dios y enseñan a sus niños. ¿Qué estaban enseñando? Dice, los hombres que se aferraban a los principios de vida de Dios moraban en los campos y cerros, cultivaban la tierra, cuidaban rebaños en su vida libre e independiente, llena de oportunidades para trabajar, estudiar y meditar, aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos sus obras y caminos. ¿En qué ambiente? En el campo. Con las obras de Dios alrededor de ellos. Los padres aprendían de Dios y enseñaban a sus hijos. Eso era el plan original, después de la caída y ahora en los días de los patriarcas. Pero continuamos en la historia. Moisés, un gran líder de Israel. ¿Quién fue el maestro de Moisés? Oh, ¿cuál es? ¿Dios o su madre? Bueno, ambos. Dios a través de su madre. Pero en sus primeros años era su madre, Jocabed. Dice, con profunda gratitud, aprendió su tarea, que ahora no entrenaba peligro. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo para Dios. Sabía que pronto debería entregarlo a su madre adoptiva y se vería rodeado de influencias que tendrían a apartarlo de Dios.
Todo esto la hizo más diligente y cuidadosa en su instrucción que en la de sus otros hijos. ¿Cuántos años tuvo Jocabed con Moisés? ¿3 piensan? ¿Cuántos años tuvo Jocabed con... 12. Sí, 12 años. Era 3 años que tuvo Ana con Samuel, 12 años que tuvo Jocabed con Moisés. Si sabe usted que solamente tienes 12 años para educar a su niño, para prepararlo, para enfrentar una crisis en su vida, para ser arrancado del hogar y puesto al servicio del rey, ¿vas a cambiar algo? Si sabes que solo tiene 12 años, ¿vas a cambiar algo? ¿Vas a aprovechar cada momento para preparar a su hijo para su destino? ¿Y cuál era el resultado? La madre retuvo a Moisés tanto tiempo como pudo, pero se vio obligada a entregarlo cuando tenía como 12 años de edad. No podía olvidar las lecciones que aprendió junto a su madre. Le fueron un escudo contra el orgullo, la incredulidad y los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte. ¡Qué bendición esa obra! Pero además, ¿quién era el maestro de Samuel? En los primeros años, ¿quién era la maestra? La madre, otra vez. Durante los 3 primeros años, durante los 3 primeros años de la vida del profeta Samuel, su madre le enseñó cuidadosamente a distinguir entre el bien y el mal. Usando cada objeto familiar de lo que rodeaba, procuró dirigir sus pensamientos hacia el Creador. Su primera educación lo indujo a mantener su integridad cristiana. ¿Qué recompensa recibió Ana? ¿Y qué estímulo a la fidelidad es su ejemplo? Otra vez, ¿quién era la maestra? La mamá. ¿Cuál era el contenido de ese plan de educación? La palabra y las obras de Dios. ¿Y cuáles eran los resultados? La fuerza espiritual. Y de David encontramos la misma historia. De hecho, encontramos esta historia a través de muchos en Israel. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo el mandato de Dios, que dijo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Eso era la palabra de Dios, el mandato de Dios. Y estos padres en Israel estaban siguiendo esta instrucción. Esa es la verdadera educación. Pero ahora hemos llegado al corazón de nuestro estudio esta mañana. Daniel, un hombre que mostró una fuerza espiritual. Casi, pues se ha visto en muy pocos en la historia. Un hombre que desde joven mantuvo su fe a cualquier precio. ¿Cuál fue su educación? Pues vamos a estudiar la educación de Daniel de 2 fuentes. Tenemos una cita, unos párrafos en el libro La Educación Cristiana, Fundamentos sobre la Educación Cristiana, y también tenemos la historia en la Biblia. Voy a empezar con una descripción aquí de la educación que Dios daba a los hebreos. Dios mandó a los hebreos que enseñasen sus requerimientos a sus hijos y que los familiarizasen con todo su proceder con su pueblo. El hogar y la escuela eran, ¿qué dice? Uno, la misma cosa. En lugar de labios extraños, los amantes corazones del padre y de la madre tenían que dar instrucción a sus hijos. Eso era la obra de los padres, enseñar a sus hijos. Esto era el mandato de Dios.
¿Cuál era el contenido? Dice, los pensamientos de Dios estaban asociados con todos los acontecimientos de la vida diaria en el hogar. Las obras poderosas de Dios en la liberación de su pueblo eran repetidas con elocuencia y reverente temor. Las grandes verdades de la providencia de Dios y de la vida futura eran grabadas en las mentes juveniles, y así esas llegaban a familiarizarse con todo lo que fuese verdadero, bueno y bello. Ahora, ¿cuál era el contenido? Nombren unas cosas aquí. Ok, las obras poderosas de Dios. Podemos decir la historia sagrada. La historia sagrada. ¿Qué más? Ok, las grandes verdades de la providencia de Dios. ¿Qué más? Los pensamientos de Dios. ¿Cómo podemos enseñar los pensamientos de Dios? De ninguna manera, aparte de ser conectado con Dios. ¿Qué más? Ok, las promesas. Dice todo lo que fuese verdadero, bueno y bello. Un plan de educación centrada en la palabra de Dios. ¿Y en qué edad empezaron a enseñar estas cosas? Mediante el empleo de figuras y símbolos, como el santuario, por ejemplo. Las lecciones dadas eran ilustradas y grabadas así en la memoria más firmemente. Por medio de ese conjunto de imágenes animadas, el niño era casi desde los primeros años, pues en el inglés, en el original dice desde la infancia, iniciado en los misterios, la sabiduría y las esperanzas de sus padres. ¿En qué edad? Desde la infancia, los primeros años. Pero ¿cuántas veces hoy en día esperamos hasta que el niño tiene 12 años y decimos, ahora hay que enfocar en su educación espiritual? Pastor, por favor, ¿me das a mi niño estudios bíblicos? Eso no es el plan de Dios. Dice aquí que los padres enseñan a sus niños desde su nacimiento. ¿Y cuál era el resultado? Noten aquí. Merced a esta educación, muchos jóvenes de Israel resultaron vigorosos de cuerpo y mente, prontos para percibir y fuertes para obrar, de corazón aparejado como buen terreno para el desarrollo de la preciosa simiente y de inteligencia disciplinada para ver a Dios en las palabras de la revelación y en las escenas de la naturaleza. Las estrellas del cielo, los árboles y flores del campo, las altas montañas, los murmurantes arroyos, todo les hablaba, y las voces de los profetas, oídas por todo el país, hallaban eco en sus corazones. ¡Qué educación tan increíble! Pero, ¿qué tiene que ver eso con Daniel? Ahora, la parte interesante. El próximo párrafo dice, tal fue. ¿Qué significa tal? Lo que acabamos de leer, ¿ok? ¿Cuál era? Que los padres enseñan la palabra y las obras de Dios, empezando en la niñez, resultaron en fuerza espiritual y tal fue. Tal fue la disciplina de ¿quién? Moisés en la humilde cabaña de Gosén, de Samuel mediante la fiel Ana, de David en la colina de Belén y ¿de quién? Daniel dice. Antes que las escenas de la cautividad los separasen del hogar de sus padres. ¿Cómo fue educado Daniel? Ya tenemos aquí una descripción en cómo fue educado. Y quiero regresar a la cita que hemos leído y notar 3 puntos importantes. 3 cosas en la educación de Daniel. Dice, las palabras de la revelación. ¿Qué llamamos a las palabras de revelación hoy en día? No es el libro Apocalipsis. ¿Qué significa? Revelación, ok. ¿Cómo es revelada la palabra de Dios? La Biblia, ¿no? Las palabras de revelación, la palabra revelada de Dios a nosotros. Tenemos en la mano hoy en día la Biblia, las escenas de la naturaleza.
Y dice las voces de los profetas. ¿Qué llamamos las voces de los profetas hoy en día? ¿Estamos pensando? ¿Qué significa las voces de los profetas? El espíritu de profecía. El espíritu de profecía. Así que en ese plan de educación, el contenido era la palabra de Dios, la naturaleza y el espíritu de profecía. Quiero preguntarles, ¿tenemos hoy en día la palabra de Dios? Sí. ¿Tenemos más que tuvo Daniel? Sí, de hecho, más que tuvieron los padres de Daniel. ¿Tenemos la naturaleza? Deberíamos ponernos en la naturaleza para aprender de la naturaleza. ¿Y tenemos el espíritu de profecía? Más que tuvieron los padres de Daniel. Así que tenemos los mismos recursos que tuvieron los padres de Daniel para preparar a él para la crisis. Tenemos los mismos hoy en día. ¿Quién quiere agradecer a Dios por eso? Así que el ambiente era el hogar. Los maestros, ¿quiénes eran? Ok, padre y madre. Los libros de texto. La palabra de Dios, la naturaleza y el espíritu de profecía. Y los resultados, siempre, la fuerza espiritual. ¿Está buscando un currículo para su niño? Aquí está. Aquí está. Un plan educativo para preparar a nuestros niños para la crisis. Pero vamos ahora a nuestras Biblias para entender más de la historia de Daniel. Vamos entonces a Daniel capítulo 0. Oh, no, es Segundo de Reyes. Segundo de Reyes. Empezamos entonces en Segundo de Reyes capítulo 20. Esto empieza el Daniel capítulo 0, más o menos 100 años antes del nacimiento de Daniel. ¿Cuántos años? 100, más o menos 100 años antes. En el versículo 1 de capítulo 20 dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ahora, ¿quién quiere escuchar este mensaje? Pues nadie. Entonces, Ezequías dice en versículo 2, entonces él volvió a su rostro a la pared y oró a Jehová. Y dijo, ¿y qué dijo a Jehová? Básicamente era, mira Jehová, cuántas cosas he cambiado en este país, cuántas reformas he empezado y quiero saber, por favor, ¿me da más vida? ¿Y cuál era la respuesta de Dios? Ok, ok, sí, eso era. ¿Cuántos años añadió Dios a la vida de Ezequías? 15 años. Y Dios dio a Ezequías un señal. Un señal. ¿Quién recuerda cuál era el señal? Ajá, el reloj, el sol retrocedió atrás. Un milagro de Dios. Y esto captó la atención de las naciones, por supuesto. Me imagino algo en las redes sociales, en los news channels, ¿no? Ezequías, rey de Judá, curado de su enfermedad, el sol se vuelve atrás. Y todas las naciones, wow, ¿qué pasó? Especialmente la nación de Babilonia. Porque los babilonios adoraban el sol. Eso era su Dios. Y se tomó la atención. Entonces, estos hombres de Babilonia escucharon que era la falta del Dios de Ezequías. Y dijeron,
vamos a visitar a Ezequías para aprender más de su Dios. Viajaron a Israel, a Judá, Jerusalén, el palacio de Ezequías. Ezequías, estamos aquí de Babilonia y queremos felicitarse sobre su curación, pero estamos aquí para otra cosa realmente. Queremos aprender de tu Dios. Porque parece a nosotros que tu Dios es más poderoso que nuestro Dios, porque su Dios movió a nuestro Dios. Por favor, Rey Ezequías, ¿nos puede enseñar sobre su Dios? ¡Qué oportunidad! ¿Y qué hizo? Mostró su riqueza, mostró sus tesoros. Eso no era muy inteligente. No tiene mucha lógica hacer eso. Y vamos a leer la historia en versículo 14. Dice, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Creo en esa pregunta era la pregunta, ¿han visto a Dios en tu casa? ¿Qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, ¿qué estabas pensando? No dice así aquí en la Biblia, pero me imagino eso era la pregunta. ¿Qué estabas pensando? Eso no era inteligente. Así que, oye palabra de Jehová. Aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa, todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, todo lo que mostrase a los visitas de Babilonia, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y eso era terrible, pero había algo aún más peor, que dice, y de tus hijos, no solamente los tesoros, también los hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. De tus hijos tomarán. Ahora imagina que eres una madre. Escuchaste a la profecía, al error de tu rey. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a preparar a sus hijos para ser llevados a Babilonia? Esta elección se presentó a cada madre hebrea. Y leemos en el libro de historia de Daniel el profeta, de uno de nuestros pioneros, Stephen Haskell. Es un libro increíble. 3 años después de que su vida había sido salvada, un hijo le nació a Ezequías. A pesar de la reciente profecía, Ezequías y su esposa Epsibá fracasaron en enseñar al joven Manasés en el camino de la verdad. No tenía más de 12 años cuando llegó al trono, pero si hubiera sido educado en el temor de Dios, no habría elegido el culto de los paganos. A la edad de 12 años, Cristo tomó una decisión que salvó al mundo. A la misma edad, Manasés eligió un curso que trajo la ruina a la nación en la educación de su hijo. ¿Eres tú, Epsibá o María? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! ¿Para qué cosa estamos preparando a nuestros niños? ¿Para éxito en este mundo o
para enfrentar la crisis que viene. Pero sin embargo, el Señor tenía misericordia. Samuel, ¿recuerdan cuántos años reinó Manasés? Estábamos hablando de eso en el carro. ¿Cuántos años? ¿Recuerda? ¿No? Pregunta a su hermano. ¿Recuerda? ¿Cuántos años? 7. No, no era 7. ¿Cuántos años reinó Manasés? 55. 55 años reinó Manasés, un rey terrible. Pero Dios tuvo misericordia con su pueblo. Pero pasó una generación. Y la gente empezaba a decir las mismas cosas que dicen hoy en día sobre la venida de Jesús. Sí, viene pronto. Pero perdamos la urgencia de preparar. El hijo de Manasés, Amón, el nieto de Ezequías, reinó 2 años. Fue asesinado por su impiedad. Y luego encontramos el buen rey Josías. ¿Cuántos años tenía Josías cuando empezó a reinar? 8 años. ¿Alguien tiene 8 años aquí? 8 años. No. 10, ok. ¿Alguien tiene 8? 5. 7, ok. Es cerca. 7. ¿Puede imaginar ser rey de esa edad? La madre está preocupada. 8 años. Y decidió Josías ser lo correcto ante los ojos de Jehová. No sabemos nada de su madre, pero me imagino era una madre piadosa que preparó a su hijo para tomar el reino de Judá. Y Josías empezó una reforma tremenda en la nación. De quitar los ídolos, los dioses falsos, excavaron los huesos de los profetas falsas y quemaron. Era una reforma total, completa. Reiniciaron la Pascua otra vez. Se hizo todo lo que pudo para llevar el pueblo a la adoración de Dios. Y mientras estaban dirigiendo sus reformas en el proceso de la restauración del templo, ¿qué se encontró en el templo? La ley de Dios, el libro de la ley, la Biblia dice, el libro de la ley. Si encuentras algo, ¿qué significa sobre su condición antes? ¿Era perdida? Perdieron el libro y luego lo encontraron. Y así empezó una reforma educativa. ¿Cuántos aquí creen que necesitamos una reforma educativa? Así que encontramos aquí 3 pasos en la reforma educativa que hizo Josías. Primero, hemos visto que la palabra de Dios es clave, es fundamental en la educación verdadera. De regreso a la palabra de Dios es lo que hizo Josías. Porque, ¿cuál era ese libro de la ley que dice la Biblia? ¿Cuál era? ¿Alguien sabe? Sí, los 5 libros de Moisés, especialmente el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio era un libro sobre la importancia de una educación basada en la palabra de Dios. Cuando estudia ese libro, era un libro de educación. Y allí el rey escuchó las bendiciones, las maldiciones, oyó la necesidad de una educación basada en la palabra de Dios. Entendió su falta de obediencia. Y oyó que la prosperidad
La sobrevivencia dependía de su obediencia a esa ley. Vio que eran un pueblo desobediente y rasgó las vestiduras. Al leer el rey las profecías de los juicios que habrían de caer prestamente sobre los que persistiesen en la rebelión, tembló acerca del futuro. La perversidad de Judá había sido grande. ¿Cuál sería el resultado de su continua apostasía? Hermanos, temblamos por el futuro como Josías. Reconocemos nuestras salidas de la palabra de Dios. Reconocemos, consideramos que nuestra sobrevivencia depende de la adherencia a la palabra de Dios. ¿Cuál será nuestra respuesta? Segundo paso. Hemos visto que la educación verdadera incluye el espíritu de profecía. Así que, Josías, de regreso al espíritu de profecía. Encontramos en Segunda de Reyes, vamos en Segunda de Reyes, estamos en la mitad de Daniel capítulo 0 ahora. Segunda de Reyes 22, dice 22, versículo 13. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de ese libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todos los que nos fue escrito. Entonces fueron al sacerdote Hilcías y Hicam, a Jabor, Safán y Asaías, a la, que dice la Biblia, la profetisa Hulda. ¿Qué hicieron? Cuando leyeron el libro de la ley y entendieron su condición, dijeron, hay que consultar a la profeta. Pero no era una profeta, era una profetisa. Y eso es muy interesante para mí. Una profetisa. ¿Y qué preguntaron a la profetisa? Pues ustedes pueden estudiarlo, pero el mensaje, la pregunta era este. Josías dijo, mira, Hulda, usted puede ver cuántos cambios, cuántas reformas he hecho. Y quiero saber eso. Si continuamos con estas reformas, ¿podemos evitar la destrucción? Eso era la pregunta. ¿Podemos evitar la destrucción y el cautiverio si continuamos en esta reforma? ¿Y cuál era la respuesta? No. Era demasiado tarde para evitar el cautiverio. La destrucción ya viene. Pero era mezclado este mensaje con misericordia porque ¿cuál era la palabra de Dios? Que la destrucción no va a venir durante el reino de Josías, va a venir inmediatamente después. Ahora, ¿cuál es la respuesta humana de recibir este mensaje? A pesar de todos los esfuerzos, el cautiverio va a venir, pero no va a venir durante su reino. ¿Cuál es la respuesta humana? Ok, está bien. Voy a relajar un poquito. No me importa, no me afecta. Y de hecho, dijo Ezequías, después de recibir, si vemos, miramos en capítulo 20, versículo 19, dice, entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. No me importa. Josías recibió el mismo mensaje. No va a afectar a su reino. Pero Josías dijo, no me importa. No.
Josías dijo, si el cautiverio viene, si la destrucción viene, si nuestros jóvenes van a enfrentar una crisis, entonces voy a preparar a mi pueblo. Voy a preparar a mi pueblo. Y así empezaron el tercer paso en una reforma educativa, instruir la familia. Instruir la familia. Encontramos esta historia en el segundo de Reyes 23. Estamos todavía en Daniel capítulo 0, antes del nacimiento de Daniel, pero vamos a conectar esto a la historia de Daniel en un momento. Dice, segundo de Reyes 23, capítulo 23, versículo 1 y 2. Entonces el rey mandó reunir con él todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro de pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Cuántos, dice la Biblia, cuántos asistieron a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos? Todos, dice. Todos, noten. Todos los moradores de Jerusalén, sacerdotes, profetas, todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, todos escucharon. Me encanta este foto, este dibujo. El rey, los sacerdotes, los niños, los padres, todos. Pero eso es importante. ¿Cuántos? Todos, dice la Biblia. Ahora, vamos a conectar eso con la historia de Daniel. ¿Listos? ¿Quién le gusta hacer matemática? Ok. Bueno, vamos a hacer la matemática. El rey Ezequías sanado en el año 702 a.C. ¿Ok? Manasés sube al trono en el año 686. Su hijo Amón subió al trono en el año 642 y reinó 2 años. Así que su hijo Josías, el buen rey Josías, empezó a reinar en el año 640. Ahora, la Biblia nos dice que encontraron el libro de la ley en el año 18 del reino de Josías. Año 18. Entonces, para hacer la matemática, si Josías empezó de reinar en el año 640 y encontraron el libro de la ley en el año 18 de su reino, ¿cuál año era? ¿Cuál fecha? 622. Excelente. Hay una cosa interesante en el cronograma de los reyes de Israel. Hay que añadir el accession year, es el año 0. Entonces, cuando dice la Biblia 18, para saber la fecha hay que añadir un año más. Entonces, es el año 622 más un año, 621, la restauración del templo. Y muy pronto después, la lectura de la ley. Ok, hay otra fecha muy establecida en la historia por los babilonios. Daniel fue llevado cautivo en el año 605. El Espíritu de Profecía nos dice que Daniel tuvo 18 años cuando fue llevado al servicio del rey. ¿Cuántos años? 18. Y dice la Biblia en Daniel capítulo 1, versículo 5, creo, que tuvo Daniel 3 años de educación en Babilonia antes que fue llevado al servicio del rey. Entonces, ¿cuántos años tuvo Daniel cuando fue llevado cautivo? 15 años, exactamente. Y hay otra cita en el Espíritu de Profecía que dice 15 o 16 años cuando fue llevado cautivo. Entonces, podemos tomar 605 menos 15 años. ¿Cuál fecha es? 20, 620. 620. El nacimiento de Daniel, 620. La lectura de la ley, 621. Y el nacimiento de Daniel, 620.
Así que la Biblia dice que todo el pueblo escucharon a la lectura de la ley. ¿Quiénes eran en la audiencia escuchando? Los padres de Daniel. Quizás la mamá embarazada con Daniel, no sabemos. Y Dios estaba dando a estos padres instrucción para prepararlos para la crisis. Escucharon el libro de Deuteronomio. ¿Y cuál era en ese libro de Deuteronomio? Pues muchas cosas. No voy a leer todo. Si quieres sacar una foto, está bien. Muchas cosas que enseñaron a través del libro de Deuteronomio sobre la importancia de tener una educación basada en la palabra de Dios. También, más cosas he enseñado a través del libro de Deuteronomio. Y todo eso escucharon los padres de Daniel. Y por supuesto, el versículo que dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dios está hablando a los padres diciendo, padres de Daniel, las palabras que estás escuchando hoy, ¿qué debes hacer con esos? Poner en el corazón y enseñar a los hijos para prepararlos para la crisis que viene. Y entonces, al ser despertados a su responsabilidad, su atención se dirigió al espíritu de profecía. Me imagino el rey mismo, hablando con lágrimas, hablando de las profecías, de los errores de sus padres. Y les contó al pueblo que habían preguntado a la profetisa Hulda si pueden evitar la destrucción. Y el rey dijo, no, mi pueblo, no es posible evitarlo. Todavía viene la destrucción, todavía viene el cautiverio, todavía sus hijos van a ser llevados cautivos a Babilonia. ¿Estás preparándolos para esta crisis? ¿Me entienden? ¿Están aplicando eso a nuestro día? Tenemos las profecías. Tenemos las profecías de la destrucción que viene, que la crisis que viene. ¿Estamos preparando a nuestros jóvenes para esta crisis? Me encantan las palabras aquí de Stephen Haskell. Daniel tenía una madre piadosa que sabía de la profecía sobre la destrucción de su ciudad. Repitió a su hijo las palabras de Dios, que algún día los niños hebreos deben permanecer en la corte pagana de Babilonia. Con cuidado, esta madre le enseñó a su hijo a leer los rollos de los profetas. Esta educación no se obtuvo en las escuelas de la época. Ahora, ¿reciben nuestros niños esa educación en las escuelas de la época hoy en día? No. Es la misma hoy en día. Esa educación no se obtuvo en las escuelas de la época, porque se habían apartado del plan de Dios. Pero las madres piadosas que viven cerca del Padre Eterno guiarán a sus hijos por precepto y ejemplo, por palabra y canción, para formar caracteres que resistirían la prueba. No encontraron esta educación en las escuelas, pero las madres fieles se prepararon a sus hijos. Madres, ¿están siguiendo el ejemplo de la madre de Daniel o de la madre de Sedequías? ¿De la madre de Misael o de la madre de Joaquín? Daniel y sus 3 compañeros fueron arrancados del refugio del hogar. Y con otros fueron puestos a cargo de Asfanás, maestro de los eunucos de Babilonia. Y conocemos la historia. Ya acabamos Daniel capítulo 0.
Pero no vamos a parar aquí, porque hay que mencionar el éxito que tuvieron. ¿Fue exitoso el plan de Dios de educación, sí o no? Sí. Los resultados hablaron de ese plan. Y me encantan las palabras de Haskell aquí. Dice, ahora se pueden ver los resultados del entrenamiento en casa. Paramos aquí. ¿Cuándo se pueden ver? Ahora dice. ¿Cuándo era ahora? Cuando fueron arrancados del hogar y puestos a servicio del rey. Es decir, en el crisis se puede ver los resultados. Piensen ustedes que los padres de Daniel fueron criticados por la educación que estaba dando a sus niños. ¿Piensen? ¿Fueron criticados? ¿Cuántos padres aquí han experimentado crítica por sus acciones? Sí, fueron criticados. Pero en tiempo de paz no se puede ver la diferencia quizás. Pero cuando la crisis viene, ahora se puede ver los resultados. La comida pura, los pensamientos limpios, el ejercicio físico, los colocaron en la lista de muchachos en quienes no hubiese tacha alguno y de buen parecer. Pero, ¿qué hay de su capacidad intelectual? No habían sido educados en las escuelas de Jerusalén, y mucho menos en las escuelas de Babilonia. No había un gran peligro que les faltara en las ciencias o en las ramas esenciales. En el examen, esos 4 pasaron como enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento y capaces de aprender un idioma extranjero y difícil. Dios había cumplido su promesa en esos niños de la escuela en casa. Y Dios está dispuesto hoy en día para cumplir su promesa. El libro de la educación dice muy sencillamente: Daniel y sus compañeros habían sido instruidos fielmente en los principios de la palabra de Dios. Eso era el éxito de Dios. No era su educación académica. No era su título en la universidad que los dieron éxito. Era su conexión con Dios. Su educación en la palabra de Dios. Esto era lo que lo dio a estos jóvenes su éxito. Y Haskell pregunta, ¿dónde están los padres que hoy están enseñando a sus hijos a controlar el apetito y mirar a Dios como la fuente de toda sabiduría? Si practicarán esos principios, se podría confiar en más personas jóvenes como misioneros en posiciones responsables y en instituciones de aprendizaje. Muchos aún serán llamados a presentarse ante jueces y reyes. ¿Cómo se educan a los niños? ¿Cómo se educan? Pero piensen en eso. Babilonia era poderoso, pero no era solamente el poder, porque Babilonia era famosa. Babilonia era el centro educativo del mundo. Todo arte, ciencia, matemática, todo era enseñado en las escuelas, las universidades de Babilonia. Era Stanford, Yale, Harvard, junto. Y en este orgulloso centro educativo del mundo fueron puestos 4 jóvenes. ¿Quiénes eran estos jóvenes? Daniel, sus compañeros. ¿Cuáles características? Esclavos de una raza despreciada y productos de educación en el hogar basada en la palabra de Dios. ¿Cómo pueden competir? ¿Cómo están preparados? ¿Qué dice la Biblia? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Creo que a veces no confiamos en la palabra de Dios cuando Él dice que Él tiene toda la sabiduría. Decimos a veces, sí, pero necesitamos más.
Pero Daniel fue preparado por su conexión con Dios. Cuando el rey tuvo su sueño, ¿quién preguntó primero? ¿Quién pidió primero para ayuda? Dice la Biblia, los sabios, los magos. ¿Quiénes eran esos hombres? Eran los profesores de la Universidad de Babilonia. Y no pudieron hacerlo. Entonces pidió a Daniel. Y Daniel interpretó un sueño que sus maestros, sus profesores no pudieron hacer. ¿Cómo? Porque era conectado con Dios. Era conectado con la fuente de sabiduría. Y cuando estamos conectados con Dios, no hay que preocupar por nada. Cuando estamos fieles de conectar nuestros niños con Dios, están preparados para cualquier crisis. Creo que nadie me está escuchando. No escuché ningún amén. Déjeme decirlo otra vez. Si estamos fieles de conectar nuestros niños con Dios, están preparados para cualquier crisis. ¿Quién quiere ser como madre de Daniel? Padre de Daniel. Amén. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos por este mensaje, esta historia, que nos enseña cómo podemos preparar para la crisis que viene muy pronto sobre esta tierra. Ayúdanos, Señor, a ser conectados contigo. Ayúdanos a obedecer al plan de educación que nos ha dado. Gracias, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.